Las grandes noticias finalmente han llegado. CM Punk es confirmado como contenido descargable para WWE 2K24 y en conjunto todo el plan de expansión a través de los DLC. WWE 2K24 de por sí será un juego revolucionante que traerá de regreso funciones de anteriores entregas, asimismo que implementará nuevos cambios. Sin embargo, en el apartado del roster 2K24 tendrá un elenco inmenso que da mucho que hablar con sus más de 200 luchadores confirmados para el roster final. Con la confirmación del plan de expansión de WWE 2K24, el tiempo de vida del juego parece estar claro, y en el video del día de hoy analizaremos la confirmación de 2K, las fechas de salida de los DLC y dar una opinión propia sobre qué me parece todo esto. Pero antes de comenzar, los invito a apoyar el video con su pulgar arriba, además de suscribirse al canal para no perderse la cobertura del videojuego y el futuro contenido que se hará con los DLC. Sin mucho más, que comience el video. Durante la noche pasada la emisión de Raw, WWE lanzó finalmente un tráiler para anunciar los contenidos descargables que estarán llegando a WWE 2K24 durante lo que resta del año, confirmando a los luchadores y fechas en los que los 5 DLC serán lanzados. Como un recordatorio antes de comenzar, si compraste la edición deluxe o 40 años de WrestleMania del videojuego, recibirás todos estos contenidos de forma gratuita, mientras que si compraste la edición estándar, cada DLC estaría teniendo un valor de $10. Con esto dicho, 2K nos presentó los 5 DLC que saldrán este año, en donde muchas de las pistas que se dieron el fin de semana fueron ciertas, mientras que otras no. Para comenzar con el plan de contenido descargable, el primer DLC que será lanzado de forma oficial a WWE 2K24 es el ECW Punk Punk, que llegará el 15 de mayo. El DLC contará con los personajes de CM Punk, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, Sandman, Terry Funk, contenido de My Faction, una versión de ECW de Paul Heyman y cartas para My Faction. El segundo lanzamiento será el DLC llamado Post Malone and Friends Pack, con la fecha de salida para el 26 de junio. Estará integrado por Post Malone, Sensational Sherry, los Headbangers, Mosh y Thrasher, Honky Tonk Man, Jimmy Hart y un contenido de My Faction. El tercero es el Pat McAfee Pack, integrado por el mismo Pat McAfee y una cantidad de personajes a confirmar, entre los que se encuentran co-hosts y contenido de My Faction. Este último tiene fecha de salida el 24 de julio. De aquí pasamos a 20 de septiembre con el Global Superstar Pack, integrado por Jay Cargill, Nia Jax, Carlito, Dragon Lee, Kairi Sane, Lydia Valkyrie, Michelle McCool y contenido de My Faction. El último contenido descargable de WWE 2K24 está pautado a lanzarse el 13 de noviembre, con nombre WCW Pack, que será integrado por Diamond Dallas Page, el Iron Sheik, Mr. Perfect, The Great Muta, Lex Luger y contenido de My Faction. A través de esta confirmación de 2K, WWE 2K24 introducirá 25 nuevos personajes al videojuego, distribuidos en 5 lanzamientos que en esta ocasión sus fechas de salida serán distribuidas a lo largo del año, y no será un plan de 5 meses seguidos. Como hemos podido apreciar, 2K24 se tomará libertades de alargar el tiempo de vida del juego hasta la futura entrega en 2025, decidiendo que los primeros 3 meses se libere contenido y luego recién para septiembre se retome el plan de lanzamientos. Aunque esto podría ser decepcionante para algunos, la gran noticia dentro de todo esto es el regreso de CM Punk a la serie, tras 10 años fuera de la compañía y de su última aparición en WWE 2K15. Esta es una sólida presencia en la lista que también se complementa con personajes como Michelle McCool y las leyendas de ECW que harán su regreso a la serie jugable después de un largo tiempo fuera. Una leyenda interesante que WWE ha logrado licenciar para su videojuego es el Great Muta, quien realizó su tour de retiro el año pasado de la lucha libre y fue inducido al Salón de la Fama. Es un nombre importante que se añade a WWE 2K24. Por otro lado, se ve que 2K quiere causar incentivo en la gente en relación a My Faction, anunciando contenido para los 5 lanzamientos durante el 2024 del videojuego. Hay mucha especulación en torno a My Faction y su rol este año en búsqueda de redimirse de sus críticas en años pasados, por lo que habrá que esperar a que salgan más detalles del modo de juego para conocer sobre sus mejorías entre la anterior y actual entrega. Eso sí, si de algo estamos seguros es que habrá grandes adiciones esperadas desde hace mucho tiempo para el videojuego, como lo es Pat McAfee, quien en 2K23 se esperaba sea introducido como DLC, pero finalmente no llegó a la versión final.
Con la fecha de salida del juego diagramada para el 8 de marzo a nivel global, tendremos 2 meses de diferencia para la salida del primer contenido descargable de 2K24, lo cual es una apuesta interesante de ver cómo se desarrolla. ¿Tendrá contenido 2K24 para mantenerse con vida hasta noviembre? Respondan esto en la caja de comentarios, mientras que los invito a apoyar el video con el pulgar arriba si les ha gustado. Asimismo que suscríbanse para el contenido próximo de WWE 2K24 que llegará al canal. De por sí, ya les confirmo que estaré jugando el DLC de CM Punk desde el minuto 1 que salga, así que estén atentos a los directos que se vayan diagramando. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.